Buenas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos justamente una nueva ocasión, una nueva oportunidad de traer la bendita palabra del Señor. Somos el ministerio Merci Señor, quiere decir gracias Señor, y obrigado Señor, que quiere decir gracias Señor en portugués. Este ministerio está para llevar la palabra del Señor a todas las naciones. Mi nombre es Félix Medina Macarlupú y estamos emitiendo desde aquí, de Lima, Perú, y estamos comenzando un nuevo tiempo, un nuevo periodo de grabaciones que habíamos dejado por varios factores. Pero vamos a recomenzar las enseñanzas de la palabra de Dios. Y hoy tenemos una enseñanza muy importante debido a que son tiempos peligrosos, son tiempos en los cuales el anticristo está preparando, la gente del anticristo está preparando su venida. Y hemos visto lo que hicieron allá en París, en esos Juegos Olímpicos. Y esto me trajo a recordar, a mí me hizo recordar de la importancia de pues, presentar la verdad, ¿no? Porque ellos están presentando la mentira y burlándose de la verdad. Pues nosotros vamos a presentar hoy la verdad. Y el tema a tratar es las mentiras de las logias satánicas. Y para ello vamos a ir a las escrituras, porque nosotros somos gente de libro. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, queremos leer la palabra del Señor. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Otro de los versículos que vamos a leer en este mismo libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El título, como dije, se llama Las mentiras y las logias de las logias satánicas. Yo quiero referirme a un testimonio porque yo pertenecí a esa logia. Yo pertenecí al movimiento Hatha Yoga del Sergio Reinald de la Ferriere. Ahora, ¿qué es una logia? Una logia es simplemente una asamblea donde, por cierto, abundan las mentiras, ¿no? Y gente que prácticamente está dedicada a esas mentiras y adorando, por cierto, a Satanás. Mire, tenemos que ver aquí al comenzar esta enseñanza que hay mucha diferencia entre el Dios de este mundo y el Dios todopoderoso, Jesús todopoderoso. Miren lo que dice la palabra aquí que hemos leído. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En cambio, Satanás es, dice la palabra, que él es padre de la mentira. Lo hemos leído en este capítulo de 8, de versículo 44. Dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo Jesús a los fariseos, a los religiosos de la época. Y entonces él dice, él ha sido homicida desde el principio. Quiere decir, y padre de la mentira. Entonces, ahí tenemos aquellos gentes hoy por hoy están adorando, tienen que saberlo. Están adorando y están siguiendo a uno que es mentiroso y que, por cierto, los ha engañado. Les ha mentido, porque él no es lo que él dice ser. Por eso que venimos a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y esta palabra de Dios va a descubrir y va a decir quién es ese Satanás. Y mire, cuando nosotros vamos a leer las escrituras en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, nos muestra la Biblia la realidad de quién es Satanás, porque él fue creado, no es como él dice que él es Dios. Él ha sido creado. Y en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, en el versículo 13, encontramos lo siguiente.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y vamos a subrayar esa palabra ahí, de tu creación. O sea, Él no es que es un Dios, Él ha sido creado, aquí está. Y fíjate cómo en ninguna parte de las Escrituras se habla de los otros ángeles que han sido creados, porque los otros ángeles reconocen hasta ahora que han sido creados y alaban y sirven al Señor. Pero el único que no reconoce es Satanás, que era Luzbel, ángel de la mañana, ¿no? Era luz, Lucifer, era ángel de luz, ¿no? Pero él no reconoce, él no reconoce. Y por tanto, Dios inspiró al profeta Ezequiel para que entonces en el futuro seguramente que él iba a decir que él era Dios, que nadie lo había creado. Pues aquí está el testimonio, aquí vamos al testimonio de la palabra. Y Dios hablando aquí, Dios diciendo de que él fue creado. Y por cierto, estaba en un lugar muy bonito, ¿no? Aquí nos dice la belleza del lugar donde estaba. Era un Edén de piedras preciosas, de todo tipo de piedras preciosas. Y qué luz no darían todo ese lugar, qué belleza, qué preciosura. Pero resulta que era tan bonito, pero cuando él se reveló, ahí es que cambia la cosa. La Biblia dice en ese mismo capítulo de 28, en el versículo 18, mira lo que dice. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahí está, clarito. Él, con la multitud de tus rebeliones, le dice Dios, y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. O sea, él de tal manera comenzó a rebelarse y Dios sabía de esto. Le dio, estoy más que seguro, porque la Biblia dice que Dios es justo. Yo estoy más que seguro que él le dio tiempo para que se arrepienta. No lo hizo, más bien él siguió enseñando, siguió revelando a los ángeles que estaban con él, siguió contaminando a los demás ángeles, de tal manera que llegó un momento en que Dios dijo, basta. Y la Biblia dice que en ese mismo momento, cuando Dios lo llama y le da una sentencia, le fabrica el lago de fuego. Porque la Biblia dice que Dios ha creado el infierno para el diablo y para sus ángeles. Y entonces ahí le prepara ese lugar y le dice claramente que tiene un lugar de tormento llamado el infierno al cual va a ir. Y en ese entonces lo que hizo Dios es expulsarlo del cielo. Lo botó. Ahí tenemos. Y fíjate cómo es que él anda diciendo de que él es Dios, de que él es poderoso. Y puras mentiras, puras mentiras. Y esa luz que él tenía ya no tiene, por cierto. Aquí dice, ¿no? Aquí dice. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, ¿ah? El cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahí está. Ya no tiene la luz, o sea, ya no es bello, ya no es hermoso. Es una criatura creada por Dios, sí, pero ya está fea, horrible. De tal manera que tuvieron que ponerle en la clausura de los Juegos Olímpicos, tuvieron que ponerle bastante luz con inteligencia artificial, porque ya no alumbra, ya no alumbra por sí solo, tienen que colocarle luces. ¿Ah? Y ahí lo tenemos. Y vamos a mirar, seguir estudiando este tema bastante importante para que podamos nosotros presentar defensa del Evangelio, defensa de la verdad. Dice en Lucas capítulo 4,
Dice lo siguiente. Lucas, en el capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Aquí vemos una de las acciones de Satanás que nos muestra aquí las Escrituras es que él vino para cumplir un ministerio. Vino para robar, matar y principalmente destruir la obra del Señor Dios Todopoderoso. Y Jesucristo había venido a cumplir con la obra maravillosa de redimir a la humanidad. Y Satanás ahí se le presenta en esta ocasión en la cual el Señor estaba ayunando 40 días. Después de haber ayunado, dice, tuvo hambre. Y ahí apareció Satanás, tentándole. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y miren la respuesta que le da el Señor en este versículo 4. Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Punto. Quedó derrotado Satanás y tuvo que huir. Pero vayamos también mirando, porque él siempre que él ha actuado, siempre que él ha tratado de hacer su obra, ha perdido. Y es que Satanás nunca ha ganado. Siempre ha perdido y va a perder por la eternidad, porque ya sabemos dónde va a ir. Dice aquí en Génesis, por ejemplo, capítulo 3, en el versículo 5, dice lo siguiente. Él hablando en este versículo del 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, ahí vino justo, entró al jardín del Edén donde estaba Adán y Eva para cumplir su ministerio, un ministerio de mentira. Llega a decirles que no, que lo que Dios les había dicho era mentira, que si ellos comían del fruto iban a ser como Dios. Y de tal manera que eso al comienzo le dio un resultado, ¿no es cierto? Porque pecaron, Adán y Eva pecaron. Pero Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, entró justamente al jardín del Edén y los encontró a ellos con miedo. Porque cuando la persona cae en el pecado, la persona comienza a ser inundado por el miedo. De tal manera que él se escondió, dice la Biblia, se escondió Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios le dice, cuando se presenta y estaban escondidos, ¿dónde estás tú, Adán? Y esa pregunta nos sigue diciendo el Señor, a ti que me estás mirando. Dios te está preguntando, ¿dónde estás? Porque ellos estaban cubiertos de hojas de higuera, que es símbolo de religiosidad. Y ellos, de tal manera que el Señor les dice, miren la manera como ustedes van a ser redimidos de vuestro pecado y sacados de ese estado de muerte y de ese estado de miedo, es si ustedes sacrifican un cordero. Y les enseñó el Señor Dios Todopoderoso la manera como tendrían que ser liberados, limpios del pecado. Ahora, todas las religiones, las logias satánicas, por cierto, están fundados siempre en ese pensamiento de Satanás, ¿no? Y siguiendo siempre su guianza de Satán, que es contar puro cuento, pura mentira, pura filosofía hueca y sutileza. Y aquí encontramos a varios, por ejemplo, el Hatha Yoga, donde yo estuve. Por cierto, yo estuve ahí de pequeño, no conocía bien las cosas y me llevaron ahí. Y ahí yo aprendí muchas de sus filosofías huecas. Y una es el Hatha Yoga, otro es el Mahikari, otra el Rosacruz, por cierto, Rosacruz también. Y los mormones y los Illuminates, por cierto, los Illuminates, etcétera, etcétera, etcétera. Y queremos ver alguna de esos fundamentos, de esas mentiras que ellos cuentan. Una de ellas, por ejemplo, es la reencarnación. La reencarnación, según la enseñanza de ellos, es que cuando la persona muere, ¿no?, inmediatamente apenas muere, vuelve a esta tierra, porque según ellos es un ciclo de vida, de muerte,
y son varias muertes, varias idas y venidas. Y entonces muere, inmediatamente vuelve a este mundo, si ha sido, por ejemplo, un hombre malo, vuelve a esta vida, por ejemplo, puede volver en cucaracha, en ratón, ¿no? O puede volver en hombre, pero también va a sufrir, así como él hizo sufrir a otras personas, también lo van a hacer sufrir. Por eso es que en la India, cuando uno mira por las calles de la India, ve que hay personas que están pasando angustia, hambre, son bien pobres. Otra persona que tiene posiciones económicas lo ve y le dice, ahí está, pues, está pagando lo que él hizo en la vida anterior. Ese es su karma. ¿Qué tales, qué tales mentiras? Porque si miramos las escrituras, que es la verdad, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, mire lo que dice la palabra de Dios al respecto de eso que ellos están enseñando, como es la reencarnación. Hebreos 9:27 dice lo siguiente. Y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No son 5 veces, no son 10 veces, es una sola vez que muere el hombre. Y cuando el hombre muere, prácticamente, si la persona no tiene a Cristo como su Salvador personal, va al lugar del Hades, y en ese lugar ya está esa persona en tormento, porque el Hades es el lugar donde están todas aquellas personas que no recibieron a Cristo como su Salvador personal, y ellos ahí están como aquella historia que contó el Señor Jesús, una historia veraz, que dijo de que había un rico que era religioso y había un pobre que era religioso, pero que amaba a Dios. Y de tal manera que cuando mueren los dos, el rico va al lugar de tormento, porque ahí dice la Biblia que él estaba siendo atormentado. Y cuando él estaba ahí siendo atormentado, se recordó que tenía sus hermanos en la tierra. Y dijo, Señor, por favor, manda a Lázaro para que les comunique a mis hermanos, que vaya a la tierra, comunique a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Ah? Porque él estaba incluso pidiéndole un poquito de agua, que le dieran un poquito, unas gotitas de agua, porque se estaba quemando en esa llama. Podemos darnos cuenta que esa es la realidad, esa es la verdad de la persona que muere sin tener a Cristo como su Salvador personal. El caso contrario que vemos ahí es que Lázaro estaba en el seno de Abraham, quiere decir en el paraíso. Así que está establecido para el hombre que muera una vez y después de que muera va o bien al lugar de tormento o bien va al paraíso. ¿Se acuerdan cuando aquel ladrón en la cruz, al costado de Jesús, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria? ¿Qué le responde el Señor? ¿Qué le responde? Le dice, hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Entonces, ahí tenemos la realidad de la palabra de Dios. No son filosofías, no son cuentos. Esta es la palabra de Dios, del eterno Dios todopoderoso. Esta es la palabra, esta es la verdad. No te dejes contar cuentos. Satanás, es un perdedor y te va a llevar a la perdición. Y si tú lo sigues, te va a llevar allá donde él le toca ir, que es el lago de fuego. Allá te va a llevar, si tú sigues sus enseñanzas. Ahora, ellos mismos dicen que Jesús solo era un gran maestro. Fíjense lo que ellos cuentan. Y ellos dicen que Jesús fue iniciado en el ocultismo cuando fue a Egipto. Pero es que estos no, claro, leen la Biblia, pero no la toman como lo que es la verdad, la palabra de Dios, y tal como está ahí en las Escrituras. Porque Satanás es experto justamente en targiversar las Escrituras.
en darle otro sentido a la palabra de Dios. Porque recuerdan, en ese momento cuando Jesús estaba con María y con su mamá y su papá, José y María, y resulta que había una revelación, que el Señor le dio una revelación, que tenían que ir a Egipto porque iban a buscarlo, a Jesús, para matarlo. Y él, José, María, tomaron a su bebé, no era adolescente, no era un joven, no, era un bebé, ¿sí? Y lo llevaron a Egipto. Dime tú, ¿cómo un bebé va a hacer estudios de magia, de ocultismo allá en la India? Si es un bebé. Ay, ¿qué tal es mentira? ¿Cómo pueden tergiversar de esa manera las escrituras? Ahora, vamos a mirar otra de las verdades para poder refutar todo ese tipo de mentiras, ¿no? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo 1 al 3, queremos mirar al respecto de la persona. ¿Quién era Jesús? Porque ellos dicen que Jesús era un gran maestro nada más. Qué equivocados están. No es así, es mentira eso. Porque Jesús no es solamente un gran maestro. Y lo vamos a mirar aquí en las Escrituras. Primero de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí tenemos. En el principio era el verbo. O sea, antes de la creación, antes de la creación, antes del principio, había la eternidad. Y estaba el verbo en la eternidad, porque Él es eterno. Y viene y crea los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos cómo es que Jesús, aquí dice la Biblia, ¿ah? Este era en el principio con Dios. ¿Quién estaba en el principio con Dios? Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, ¿por quién fueron hechas las cosas? Jesús. Y sin Él, o sea, sin Jesús, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Y nos confirma porque la Biblia se interpreta por ella misma. No necesitamos colocarle una interpretación particular. Porque si uno lee todos estos versículos y llegas, por ejemplo, al versículo 14, y nos habla de aquel verbo del cual está mencionando el apóstol Juan aquí en este versículo 1 y 2. Dice, y aquel verbo, el verbo del cual está hablando en el primer versículo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era el verbo? Jesús. Pues el verbo, Dios, se hizo carne, ¿ah? Y habitó entre nosotros. Está claro. Están bien claras las escrituras, ¿no? Más claro no pueden ser. De tal manera que podemos entonces llegar a la conclusión que Jesús es más que un profeta. Además, Jesús es más que un gran maestro. Jesús, enfáticamente lo podemos decir por las escrituras, Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él es omnipotente, omnipresente, tiene todas las cualidades, ¿ah?, del Dios Trino, del Dios Todopoderoso. Jesús es Dios. Por tanto, cae por tierra esa mentira que ellos están enseñando de que Jesús es solamente un gran maestro. Otra de las cosas, de las mentiras que ellos dicen, que al final de todas las cosas, al final de todos los tiempos, Satanás es el que va a vencer al Dios Todopoderoso. Ja, 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 me reí. Ese sí que se pasaron.
se pasaron de mentirosos. Y vamos a seguir mirando las escrituras, porque aquí no es que yo vaya a refutar, es la palabra la que tiene la verdad, y por eso que la palabra dice que es como una espada de doble filo, ¿no? Una espada que vamos a usarla. Y dice aquí en Apocalipsis capítulo 20, ¿quién es el que va a vencer? ¿Quién es el que va a vencer? Porque esa es la agenda de Dios. Ellos tienen su propia agenda y les enseñan de esa agenda a todos aquellos que van a esas logias. Pero aquí tenemos nosotros la agenda de Dios. Esta agenda sí se cumple. Dice en el capítulo 20, versículo 2 lo siguiente. Desde el versículo 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está. ¿Quién es el que lo ata? ¿Fueron 10 ángeles? ¿20 ángeles? ¿50 querubines? ¿80 serafines? ¿Todos los ángeles del cielo? No. Simplemente un solo ángel, que ni siquiera se nos da el nombre de ese ángel, porque es un ángel por ahí que de repente el Señor a dedo le dice: tú ven para acá, agarra, lleva esa cadena, átalo y mándalo a esa cueva, a esa prisión por 1000 años. ¿Y dónde está su fuerza? ¿Dónde está aquello que dice que Él es poderoso? ¿Dónde está? Si un solo ángel, uno, lo va a vencer. Así que, queridos, esta palabra de Dios, esperamos que ahí tú, si estás en una logia satánica, abra los ojos, que te están engañando. Ese es el fin del diablo. Ese es el fin. Y ese es por 1000 años. Por 1000 años va a estar en esa prisión. Y él va, después dice las escrituras, que pasados esos 1000 años, ¿no?, lo van a sacar, le van a permitir que salga, ¿verdad? Y él, cuando va a salir, va a querer seguir haciendo su ministerio de engañar, matar y destruir. Y va a salir y va a tratar de convencer a la gente de ese entonces. Y fíjese que, ¿cómo es que Satanás tiene esa sagacidad, esa astucia, esa habilidad de engañar? Porque esa gente va a estar ya influenciada por Jesús, porque en el milenio Jesucristo va a estar gobernando desde Jerusalén, va a estar gobernando, ¿no? Y entonces va a haber un cambio. Ustedes saben, el milenio, ahí no va a haber los animales, no va a hacer ningún mal, va a haber ángeles por todo lugar, hijos de Dios gobernando, va a haber justicia por todos lados. Pero sin embargo va a haber gente que todavía van a anidar odio y rencor, y a aquellos se va a dirigir Satanás para engañarlos. Y dice la Biblia que va a lograr un buen grupo, de tal manera que todo ese grupo van a dirigirse hacia donde está Jesucristo, a su palacio de gobierno en Jerusalén, para tratar de vencerlo, para tratar de derribarlo, para tratar de nuevamente hacer el intento. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que un fuego del cielo, aquí está, aquí lo quiero leer. Dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí está. Y ahora el versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está la palabra de Dios. Y ahora, miren, qué tremendo, porque la Biblia dice que Dios ha creado el infierno, el lago de fuego para el diablo, ¿no?, y sus demonios. Pero sin embargo, aquí vemos en esta escritura, este versículo, que dice que estos hombres, el falso profeta y el anticristo, ¿no?, esos son los que van a inaugurar, ¿no?, el infierno. Porque ellos primero, antes que el diablo, van a ser lanzados ellos primero. Antes de que el diablo sea lanzado, y ahí se van a juntar todos esos camaradas que han trabajado juntos aquí en la tierra y que han engañado. Y aquí dice
y han engañado. Y el diablo que los engañaba, ahí está. Sí, el diablo, ese es su ministerio. Solo engaña. Así que no sé cómo es que tanta gente tan preparada, tan educada, gente de universidad, gente bien con PhD, con gente preparadísima, pero sin embargo yendo a esas logias a recibir clases. ¿Clases de quién? De un perdedor. Así que esto, aquí, la agenda, esto se cumplirá. Se cumplirá pues que es la agenda de Dios. Pues que la Biblia, lo que dice, se cumple. La Biblia, por ejemplo, se profetizó ahí que vendría el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Y vino o no vino? Vino. La Biblia habló que Jesús vendría, ¿no? Que vendría, y él vino. Vino. La Biblia ha dicho que Satanás será vencido, y lo hemos leído. Y esto será así. Así que ese es el fin. Por eso, yo te digo una cosa. Si Satanás te está haciendo recordar tu pasado, tú hazle recordar su futuro. Y ese es su futuro. Y está escrito. Y conforme Jesús dijo, escrito, lo que es escrito, escrito está, se cumple. Esta es la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero ahora dirigirme a aquellos que estuvieron ahí haciendo aquella parodia en los Juegos Olímpicos, y a toda aquella gente que están sirviéndole en las logias a Satanás. Él les está engañando. Ustedes están en el equipo de alguien que pierde y continuamente está perdiendo. Tu jefe ha perdido y te lo voy a mostrar aquí en las escrituras. Y te lo estoy mostrando y te lo voy a seguir mostrando. Mire, veamos, mire, cada uno de sus fracasos. El día que él quiso darle golpe de estado en el cielo a Dios, ¿ganó o perdió? Perdió. De tal manera que el Señor Dios Todopoderoso lo botó. ¿Ah? Lo botó. Aquí lo hemos leído en Ezequiel. Lo botó del cielo. Le quitó la luz que tenía. Lo botó. Es cenizo. Está oscuro. No tiene ningún poder. Y ahí lo tenemos. Perdió. Fracasó. Otro fracaso. El día que él osó tentar a Jesús. Lo hemos leído también en Mateo 4. ¿Ah? En el desierto. ¿Venció o perdió? Perdió. Otro fracaso. En el Gólgota, Jesús lo venció y dice la Biblia que exhibió públicamente. Lo exhibió. Tercer fracaso. Cuando Jesús murió, ¿ah? Él hizo todo lo posible con toda su gente que lo seguía a él para tratar de sellar bien la tumba y poner guardias, pusieron centinelas a todo ese lugar, porque ellos decían, vaya a hacer cosa que los discípulos, sus discípulos vayan a venir y lo saquen y entonces va a decir que resucitó. Le pusieron toda la seguridad, precintos de seguridad, pero ¿qué dice la Biblia? Que él resucitó al tercer día conforme estaba escrito. Perdió Satanás. Ahí tenemos otro fracaso. Otro fracaso. Lo hemos leído, Apocalipsis 20. Ese solo angelito, un pequeño ángel que va a descender, lo va a atar y lo va a lanzar por 1000 años. ¿Perdió o no perdió? Perdió. ¿Con quién? Con un ángel, solo ángel. Sexto fracaso. Y al final de todo, Satanás, dice la Biblia, conforme lo hemos leído en Apocalipsis 20, versículo 10, que Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Ahí será su fin. Y está siguiendo a él. Espera que no sale de ahí. Los satanistas, los de las logias, están sirviendo a un fracasado.
ustedes tienen a un profesor que ha fracasado y seguirá fracasando. Otra mentira es acerca del ecumenismo. Ellos dicen que la ideología que ellos tienen, que cada religión tiene parte de la verdad. Y así que cada uno debemos unirnos todos los que tenemos diferentes religiones y entonces poder así amalgamarnos y formar la verdad. Y esto no es así, pues. Porque la verdad no es un pensamiento, la verdad no es una religión, la realidad es que la verdad es una persona. Y la Biblia nos dice que Jesús lo dijo, lo hemos leído en el Evangelio según San Juan. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, si yo tengo la verdad, si tenemos ya la verdad, ¿por qué ir tras migajas de la verdad? ¿Ah? Ahora, ellos tienen que entender, la persona que no tiene a Cristo, tiene que venir a la verdad, no estar con migajas de la verdad. Venga a la verdad, acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Él es la verdad, Él es la vida y Él es el único camino que te puede llevar a Dios. Y mire el consejo que Dios da a través del apóstol en 2 de Corintios, capítulo 6. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, 2 de Corintios, capítulo 6. El Señor hablando, dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Aquí está. Tienes que salir, no unirte a aquella gente que no tiene el Espíritu de Cristo. Porque el apóstol claro, fue bien claro cuando dijo que el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a él. ¿Ah? Entonces, aquellas personas que están adorando a demonios, a Satanás, aquellas personas que están adorando a los ídolos, aquellas personas que están haciendo lo malo, ¿cómo pues van a tener el Espíritu de Cristo? Yo no puedo unirme a ninguno de ellos porque no tienen el Espíritu de Cristo. Otra mentira que proclaman es que cada seguidor de las logias, cada seguidor, cada discípulo, tiene un demonio que los cuida. Y que esos demonios van a ser sus esclavos, sus sirvientes. Mire, si Satanás no quiso el señorío de Dios, no quiso el gobierno de Dios en el cielo, ¿tú crees que va a querer que tú lo gobiernes? ¿Va a querer ser tu sirviente? ¿Que tú lo mandes? ¿Que tú le enseñes? Déjeme de reír de esa mentira. ¿Ah? Cuando nosotros miramos las escrituras, miramos más bien que Satanás odia al hombre. Ya lo hemos visto desde Génesis, engañando al hombre, y lo hemos visto en todos los libros de la Biblia. Se ve cómo es que Satanás cumple con su misión, que es venir a robar, matar y destruir. A eso ha venido Satanás. No ha venido a cuidar a los hombres, no ha venido a ser sirviente de los hombres. Te han engañado. Mira lo que dice aquí el libro de Hechos, capítulo 19. Resulta que en esta ocasión estaban los discípulos predicando la palabra del Señor y muchos se convertían. Y en una ocasión habían unos judíos exorcistas que miraron al apóstol que predicaba el evangelio, que enseñaba la palabra y que echaba fuera a los demonios. Ellos no tenían el Espíritu de Cristo. Pablo sí, pero ellos no. Pero ellos fueron, dice aquí en las Escrituras, se fueron donde un hombre que estaba poseído de demonios. Y fueron para ponerle las manos. ¿Y qué le dijeron? En el nombre de Jesucristo, del que predica Pablo, te echamos fuera. Mire, ¿los demonios le obedecieron? No. Porque los demonios cuando se meten en una persona,
ellos se posesionan de esa persona, ¿no? Y ellos se creen dueños de esa persona, ¿no? Amos. No vienen para servirte, no están ahí para cuidarte, no. Y dice la Biblia que los tenían atormentando. Si no, recordemos al endemoniado de Gadara. Recordemos cómo lo tenían. ¿Ah? Eran como más o menos 3,000, quizás más, demonios que estaban metidos ahí en este hombre. ¿Y cuál era la condición de este hombre? Este hombre estaba atormentado. Este hombre rompía las cadenas, dormía en los cementerios. Esa es la condición de la persona en la cual hay demonios. No es una persona que está siendo cuidado por ellos, es una mentira. Y ahora, uno de los puntos que ellos enseñan y por todos lados hablan de esto, y ahora en la actualidad mucho más todavía, dicen que se tiene que, uno como seguidor tiene que desarrollar su aura. Aura, ellos le llaman el aura a una especie de desarrollo personal, ¿ah? De desarrollo de equilibrio mental, espiritual, y eso te va a llevar hacia una santidad. ¡Ja! Miremos las escrituras que dice al respecto. Dios hablando de esto, de lo que ellos mencionan aquí. Jeremías capítulo 13. Miren lo que dice el profeta, hablando Dios por la boca del profeta. Dice lo siguiente. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Ah, ¿cómo pues una persona que tiene naturaleza de pecado, naturaleza del diablo, cómo puede hacer bien? Si tiene la naturaleza, no la naturaleza de Dios, no tiene la vida nueva, la novedad de vida en Cristo, sino que tiene una religión o tiene una filosofía o tiene una logia. ¿Cómo puede esta persona hacer bien? ¿Mudará el etíope su piel? Dice aquí la palabra. Es imposible. Es imposible. Sí, trató de hacerlo una vez Michael Jackson, ¿no? Tratando de mudar su piel, pero no le dio resultado. Porque de todas maneras era por fuera nomás. Por dentro, nadie cambia a nadie por dentro, man. Por dentro era lo mismo. Como muchas personas ahora en este tiempo con esto de la ideología de género. ¿Ah? Están tratando de cambiar por fuera, pero por dentro. ¿Qué cromosomas tienes? ¿Los de hombre o los de mujer? Eso es lo que dicta quién eres. ¿Ah? Eso es lo que dicta, no es lo de afuera. En una ocasión, un presidente dijo, no, pero que si está vestido con ropa de mujer y tiene documentos de DNI de mujer, entonces es mujer. ¿Qué tal tontería? ¿Qué tal mentira? Te han engañado. Porque no es así. No es así. Dios creó hombre y mujer. Y así estés hombre y vestido de mujer, no eres mujer, eres hombre. Y aquí dicen, mira, de tal manera que estas personas están pero bien engañados. Necesitas tú salir de ese engaño. Urgentemente, busca la verdad, busca el camino, que no hay otro, no hay otro, no hay otro. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, ¿no? Y ellos enfatizan también que en la Biblia hay errores. Y toman ese versículo en el cual, en Génesis, en el cual dice que Adán y Eva tuvieron sus 2 hijos, y Caín mató a Abel, y después Abel, dice, salió a un pueblo, formó un pueblo llamado Nod, y estuvo en ese pueblo Nod, y ahí se casó con una mujer, formó un hogar. Y dicen, pero ¿cómo? Si ahí solamente había Caín y Abel. Pero si tú examinas la Biblia, porque la Biblia no ha sido hecha en español. La Biblia que tenemos en español son traducidas.
del hebreo, del griego. Y para poder conocer bien las escrituras, tienes que ir al hebreo. Y aquí en este versículo, y las costumbres de ese entonces, era que no se mencionaba a las mujeres, se mencionaba solo a los hombres. Y ese énfasis tenía en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Entonces, por cierto, habían mujeres, pero no eran mencionadas. Así que, como especialistas que son de parte de Satanás, tratan de ver dónde es que hay una especie de, de engaño, pero no hay ningún engaño. Aquí no hay engaño. Aquí tú tienes que ir a las escrituras y estudiarlas correctamente o preguntar. Y para terminar, quisiera referirme a las mentiras de las cuales el apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses. Él dice lo siguiente, en el capítulo 2, perdón, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sigo leyendo, porque es interesante. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, subrayalo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Amas la verdad? Yo te la presento aquí, en esta mañana. Jesús es la verdad. Si no amas a la verdad, mira lo que te va a ocurrir. ¿No? Mira lo que te va a ocurrir. Por eso es que está siendo engañado. Aquí está la palabra. Dios les envía un poder engañoso. Está siendo engañado. Pero es el momento, puede salir para que no seas condenado. ¿No? Para que no seas condenado y llevado a ese lugar de tormento, el cual nos señala la Biblia. Dios quiera que esa humilde participación de ese ministerio que está comprometido con llevar la palabra, la luz a las naciones. Y estamos comenzando estas filmaciones por ahora en español. Pero vuestro servidor es profesor de francés, de portugués, y puedo decirles que vamos también a preparar enseñanzas en francés y en portugués, porque queremos llevar la palabra en cumplimiento del mandamiento del Señor que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ese es nuestro compromiso, eso es lo que queremos hacer. Queremos bendecirles y darles gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por todos aquellos que en esta ocasión están mirando, Señor, esta enseñanza, para que la luz venga, Señor, sobre sus vidas y muchos de ellos salgan de las tinieblas a la luz verdadera. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga. Bye, bye. Au revoir. Adiós. Adiós.